Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Tele Santo Domingo y en Ojalá, sí, nuestra plataforma de ojalá.do, Tele Santo Domingo en todas nuestras redes. Claro que sí. ¿Usted recuerda bien cómo llegó el actual gobierno al poder? Rápidamente. Primero, la pandemia que provocó, y eso es incontrolable, una situación que no le vamos a poner nombre, pero provocó una situación en todo el país. La pandemia del COVID-19. También, pues, una división importante en el principal partido de la oposición. El doctor Leonel Fernández decidió separarse, dividir al PLD para impedirle al PLD ganar las elecciones. El doctor Leonel Fernández se prefirió dividir su partido e irse a hacer causa con la oposición. Es la división, porque la pandemia no tiene nada que ver, no hubiera provocado mayores problemas si no hay una división. Y esa división la llevó a cabo el doctor Leonel Fernández, que por eso muchos lo han considerado, dentro del PLD lo consideran un traidor. Pero bueno, eso ya es una calificación. Lo importante es el hecho de la división en sí misma, por aquello de que divide y vencerá. Por aquello de que divide y vencerá. Por lo tanto, quien le sirvió el gobierno en bandeja de plata, como hizo Salomé, con la cabeza de Juan el Bautista, que fue y se la llevó al emperador. Así hizo el doctor Leonel Fernández. O sea, dividió a la oposición y entregó, por lo tanto, el triunfo al actual PRM y al actual gobierno. Por eso este gobierno ganó esas elecciones. Porque además de eso, el doctor Leonel Fernández y sus técnicos dentro de la Junta sirvieron para llevar a cabo el fraude, el golpe electoral que se dio el 16 de febrero. Ahí había unos técnicos y todo eso está por ahí documentado, no estoy hablando nada que me invente yo. Está incluso en informaciones de la prensa dominicana, están ahí. Podríamos comentarlas un día de esto y presentarlas. Pero bueno, el editor las va a buscar ahí. Sí, las que están documentadas en los periódicos nacionales. Y después la llamada de Pompeo, desde luego, la intervención directa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tenía ya un tiempo interviniendo a través de organizaciones como Participación Ciudadana, pero que se sintió en la necesidad de intervenir directamente a través de una llamada al presidente de la República, entonces el presidente Danilo Medina, que es una intervención, porque ya las intervenciones no son militares. No, señor, eso quedó muy atrás. Ahora las intervenciones se realizan de manera económica, por un lado, y política, por el otro. Son una advertencia, etcétera. Solamente se llega a lo militar en casos muy extraños, excepcionales, ya como, no viene al caso. Pero es así como llega el PRM al gobierno. Es mediante la división, es mediante la confusión generada por la COVID-19, que él aprovechó y dijo que bueno, que aquello era un esto y un aquello y un lo otro, y todos ustedes lo recuerdan. Y mediante el golpe electoral del 16 de febrero. Pero la división es el acto fundamental que hace que el Partido de la Liberación Dominicana pierda las elecciones. Las municipales
que las tenía ganadas, y las congresionales, y las presidenciales luego. La resolución última de la Junta Central Electoral va en el camino correcto para favorecer de nuevo al PRM y al gobierno, porque es una resolución dirigida a impedir negociaciones entre fuerzas políticas para las elecciones, con vista a las elecciones. De manera que no se extrañe usted que todo el espectro político opositor, encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana, desde luego, pues haya hecho esta oposición, valga la redundancia, a esa resolución de la Junta Central Electoral, que impide que se lleven a cabo negociaciones en lo global y exige que se reduzcan a niveles y a lugares, digámoslo así. Esa es la realidad. Busca meter cuña dentro de la oposición, de los partidos opositores al gobierno, los grandes y los pequeños. El grande, porque hay un solo partido grande realmente en la oposición. En la oposición hay un partido grande, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay muchos partidos pequeños, que todos van casi siempre pues adosados a algún partido en las elecciones, porque ese es su modus operandi. Su modus operandi, su existencia depende de cómo ellos se adosan a un partido determinado que les garantiza un diputado aquí, un síndico allí, un regidor allá, etcétera, etcétera, etcétera. Es la manera de operar la democracia en la República Dominicana, gusten o no, pero esa es la realidad. Es la realidad. De 1996 para acá, todos los procesos electorales son procesos que se dan de alianzas, de negociaciones entre diferentes fuerzas que crean frentes políticos que son los que van a las elecciones, a la cabeza de los cuales va un partido mayoritario. Esa es la realidad. La Junta, hay que prepararse, y los partidos tienen que prepararse, los que están en la oposición, los que como el Partido de la Liberación Dominicana tienen la posibilidad real de llegar al poder, de ganar las próximas elecciones, los que tienen esa posibilidad, o el que tiene esa posibilidad real además, tiene que estar ojo avisor, porque yo dudo mucho que la Fuerza del Pueblo no sea otra vez aliada del PRM. Yo lo dudo. Ya fue aliada del PRM en las elecciones pasadas. Entonces, no se sorprenda usted si otra vez decide dividir a la oposición, jugar ese juego de división de la oposición para garantizarle de nuevo el triunfo al PRM. Habrá que esperar a ver si es verdad que está interesada la FP, la FUPU, en ir como fuerza opositora ahora. Habría que esperar a ver. Pero los que están actuando ahí son muchos de los que actuaron la otra vez en esa Junta Central Electoral. Actuaron la otra vez y actuaron para favorecer al gobierno actual. El gobierno actual no fuera gobierno si no se hubiera dividido al PLD, es decir, si el doctor Leonel Fernández no hubiera dividido al PLD, no fuera gobierno el gobierno actual, si no se hubiera hecho, si no se hubiera dado, vamos a decirlo así, el golpe electoral, si no se hubiera cometido el fraude que se hizo ahí, impidiendo a los aparatos de la Junta un día antes, está descrito por ahí en las informaciones, fueron técnicos, fueron gente que sabe de eso, se metió en la Junta, en contubernio, vaya usted a ver con quién, vaya a ver, entraron ahí y violentaron el software
que se había instalado ya antes, se había aprobado y todo, lo violentaron e impidieron que en las máquinas subiera el software que debía subir, y subiera uno que no dejaba ver las fotos de los candidatos, que fue lo que utilizaron y lo que utilizó la oposición para argumentar fraude. Sí, hubo fraude, pero el fraude se le hizo al gobierno, el fraude se le hizo a la Junta, el fraude se le hizo al Partido de la Liberación Dominicana, que era el único que podía ganar esas elecciones, ningún otro. El FP de Leonel Fernández no llegó ni a 300,000 votos. Con todo lo que hicieron, no llegó a 300,000 votos, para que usted entienda de qué estamos hablando. Y ahora esta resolución de la Junta va en la dirección de impedir de nuevo las alianzas que puedan hacerse, las negociaciones a que pueda llegarse, y por lo tanto va dirigida en el camino de dividir de nuevo a la oposición, a la más importante fuerza política, dividirla de las mil maneras en que se puede dividir una fuerza política, para de nuevo garantizar el triunfo de un partido que no pasa del 38-40% como el PRM. No ha habido una sola elección desde que estaban en el PRD, desde que perdió las elecciones Hipólito Mejía en el 2004, en que esa fuerza política haya llegado a un 40%. Sola no ha llegado al 40%, ni siquiera acompañada. De manera que no creamos que ahora la cosa ha cambiado tanto. Necesita dividir, para eso compra síndicos, para eso anda comprando senadores y diputados, siguen comprando, no importa, y la Junta mira para otro lado, sí señor, siguen comprando a todo el que puedan comprar, lo van a seguir comprando porque tienen que seguir dividiendo, porque solamente así, y desde luego nosotros no podemos sentirnos mal porque a la larga el que quiere ganar hace todo lo que tiene que hacer, y eso es lo que ellos han estado haciendo, comprando síndicos, comprando esto, ofreciendo millones para acá y millones para allá, y millones tienen, y asesores tienen, dispuestos a repetir ahora de otra manera, pero lo mismo que hicieron en las elecciones pasadas. De manera que ojo avisor, porque dice el pueblo dominicano que guerra avisada no mata soldados. Eso es lo que dice. Diga usted. La realidad es que digan lo que digan, como por ejemplo eso de que a ellos sí les rinde el dinero, o que le bajaron los precios a los combustibles después de 3 años, le han bajado creo que 3 pesos, pero le han subido 4 a otros. Es decir, digan que se ha producido algún cambio. Digan, por ejemplo, que la justicia es independiente, en franca negación de lo que dice la Constitución de la República. Digan que son necesarias las importaciones que quiebran a nuestros productores agropecuarios. Digan que no hubo acuerdos con, por ejemplo, los cebolleros. Digan que a ellos, pues, que ellos encabezan las encuestas, que las apetencias reeleccionistas del PRM y del presidente Luis Abinader Corona son imbatibles.
digan que nunca antes había entrado un turista siquiera que no sea, que no esté incluido en los millones de turistas que vienen al país por el PRM. Digan que el sargazo, bueno, tendrá solución en el futuro, pero que aquí va a venir la gente, independientemente de que el sargazo esté viniendo en cantidades o esté llegando a las costas en cantidades superiores a las de años anteriores, y que ellos encontrarán en el futuro alguna respuesta a los inconvenientes que esto genera. Digan que es posible que alguien, que una empresa ya sea dueña de millones de metros cuadrados y de que de repente Bucangé pues es como tal, igual que lo del proyecto de Cabo Rojo, inicuo no, ¿cómo se dice? Inofensivo al medio ambiente. Digan que el azufre, las emisiones de azufre de los buques no afectarán el medio ambiente en Cabo Rojo y en Pedernales. Digan todas las mentiras juntas que se han dicho, es decir, digan lo que digan, la realidad es otra. El pueblo dominicano está hoy indefenso ante la inflación, está indefenso institucionalmente porque las instituciones no son capaces, y comenzando por la famosa Procuraduría General de la República, de afrontar ninguna de las denuncias y ninguno de los hechos bochornosos que afectan la imagen no de la actual administración, sino de la democracia dominicana, puesto que mientras se persigue a algunos, los otros se exhiben pundonorosamente desde las cárceles norteamericanas incluso, y lo que se debate es si se le va a seguir pagando o no sus salarios en el Congreso de la República a los narcotraficantes que financiaron ese golpe de Estado al que usted hace referencia, ese fraude que se cometió en las elecciones del 2020. Fraude. La realidad es que ante lo que está aconteciendo a propósito incluso de la situación extrema por la que atraviesa la economía norteamericana, que no por la guerra de Ucrania, que ha sido un salvavidas y que seguirá siendo un salvavidas, a menos que se detenga lo que ahí está aconteciendo. La realidad es que la economía norteamericana está en grave crisis, y la recesión es un hecho. La recesión es un hecho. No tendrán el crecimiento que anunciaron. La contracción de la demanda interna de los Estados Unidos afecta no solo al consumidor o a la economía norteamericana, sino a todas las economías de los países como el nuestro, que dependen en gran medida del flujo de doble vía de bienes y servicios y de todo. La economía dominicana atraviesa por una crisis tal, digan lo que digan, que los precios internacionales del petróleo bajan en una proporción de medida en el mercado mundial de hidrocarburos,
y no importa, aquí no bajan. Porque digan lo que digan, la famosa fórmula Hito Paliza no era más que la gran mentira que acompañó una parte de la campaña para el fraude del 2020. Y resulta ser que 3 años después, ni Paliza ni Hito le dan la cara a este país, y mucho menos la presidencia de la República, porque parece ser que el único recurso, y repito, digan lo que parece ser es que el único recurso que tienen a la mano es la mentira. No hay una sola esfera de la vida social y económica donde la mentira no entre gallarda y oronda, no entre primero por las puertas que se abran. Las mentiras de este gobierno no tienen comparación alguna. Y insisto, porque aunque tienen dinero, porque así lo dice el Banco Central, dinero ha habido, financiamiento en abundancia ha habido, aquí no hay escasez de recursos, resulta ser que el dinero no les da. No les da para resolver ninguno de los problemas nacionales. Ya veremos, al pasar balance, porque apenas falta un año. Ya lo que hay es que sacar balance de qué pesa más, si la verdad o la mentira. Si se han resuelto los problemas que se demandaba que había que resolver, o si esos problemas se han agudizado de tal suerte que las soluciones no están a la vista hoy. ¿Por qué? Porque parece ser que digan lo que digan, ellos solo tienen tiempo para urdir, para crear, para fantasear sobre los negocios con los que ellos quieren quedarse. Es decir, los negocios que han fideicomisado, los negocios que van a fideicomisar. Y parece ser que el último recurso, junto con la mentira, es el de seguir judicializando la política y el ambiente político preelectoral, que es el de seguir amenazando con meter preso a gente, el de seguir difamando, el de seguir acosando y el de seguir engañando al pueblo dominicano. Ahora, ¿hasta dónde eso es posible? Solo si sus aliados, solo si los que se prestaron a dividir, no al PLD, a dividir al electorado dominicano. No es, al PLD no se le dividió, del PLD se fue un porcentaje X mínimo de su militancia, de su estructura, que puede tener un peso más o menos significativo. No, lo que se dividió fue al pueblo, al electorado dominicano, a quien se le mintió para confundirlo, para aturdirlo en medio de aquella cantidad de recursos invertidos para sacar al Partido de la Liberación Dominicana, que hasta prueba encontrada es el único partido con una meta liberadora, con una meta independentista, con una meta transformadora del Estado Dominicano, más allá de los pecados originales que pudo haber tenido, como parte naturalmente de que no somos suizos ni suecos, sino dominicanos. Digan lo que digan. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva que seguimos por aquí. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.